Pues para mí es un gusto recibir a Rosalinda González y a Luis Hernández. Rosalinda trabaja en recursos fitogenéticos, es decir, toda la parte genética de las plantas. Y Luis Hernández trabaja en diversidad florística, ambos doctores en la Facultad de Ciencias Naturales, en biología, y están en el campus Juriquilla. Entonces, pues les damos una cálida bienvenida. Gracias. Y pues también agradecimiento profundo por su aportación a nuestra clase, ¿no? Que, bueno, se llama Laboratorio de Sustentabilidad, pero estamos trabajando con el tema de banco de semillas, ¿no? Que es un proyecto que nació en 2019 en la licenciatura de Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, y está muy relacionado al cultivo de hortalizas en el huerto que también tenemos allá en Campus Aeropuerto, y al futuro bosque comestible de clima semiárido que vamos a estar cultivando, ¿no? Y bueno, pues les doy la palabra. Va a comenzar Luis Gracias. Hernández. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Astrid, y todavía es día. Buenos días a todos. Voy a compartir. ¿Sí ya ven esto? ¿Sí se ve ya la presentación? Ok. Gracias. La idea es, yo les voy a hablar un poco de la biodiversidad y me voy a ir así de lo más generalísimo hasta aterrizar en plantas y en recursos fitogenéticos, que es lo que más les va a hablar después esta Rosy. Y lo hago porque me parece que es importante que la gente entienda pues, de dónde viene esta diversidad y todo lo que está asociado. Y sí voy a hablar algunas cosas técnicas que, bueno, intentaré hacerlas muy fáciles de comprender. Y si no me detienen y me interrumpen, y no se preocupen, yo no tengo ningún problema para esto, ¿no? Entonces, ok, lo primero es, ¿qué es la biodiversidad, no? Entonces, biodiversidad, antes la gente pensaba que nada más eran las especies de todos los organismos, ¿no? Y desde definir qué es especie, ¿no? Porque biológicamente lo consideramos como los grupos de poblaciones o individuos que pueden cruzarse entre sí y tener descendencia fértil. Si pasa eso, pues es la misma especie. Si no pueden cruzarse o si se cruzan y no tienen descendencia fértil, así como los mulas, digamos, pues entonces no son de la misma especie, ¿no? Hay sus complicaciones, pero ese es el concepto general. Pero luego dijeron, ok, son las especies del mundo, pero ¿dónde viven o dónde están? Ah, pues viven en hábitats, en ecosistemas, y esos varían. Entonces dijeron, híjole, entonces la biodiversidad hay que considerar ecosistemas también, ¿no? Y luego dijeron, ok, aún dentro de las mismas especies y poblaciones, los individuos no somos iguales o no son iguales, ¿no? Aquí puse la foto de los chiles, ¿no? Que es la Capsicum annuum, es la misma especie, pero todos son diferentes. ¿Y eso quién me lo da? Pues los genes, ¿no? Los genes que vienen de papás, de mamás, de abuelos, etcétera. Y entonces se van combinando y pues por eso todos somos diferentes. Entonces voy a hablar un poco de esto primero, de cada nivel. Bueno, primero, ¿por qué tenemos esa diversidad de ambientes? Y luego ya me voy a cada uno de estos, esperando aterrizar, les digo, en plantas y en recursos fitogenéticos. Entonces, bueno, ¿qué causa la diversidad en el mundo? Son causas físicas originalmente, ¿no? Aunque vean números y cosas así raras, lo importante aquí es que la relación entre la Tierra y el Sol es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando está el Sol directito dándole a la Tierra así, los rayos del Sol dan perpendiculares al centro de la Tierra, y si lo azul fuera la atmósfera, la cruza muy rápido. Entonces es muy caliente esta zona, lo está cruzando muy rápido. Pero a medida que los rayos del Sol son más tangenciales y le pega, digamos, nada más de paso a la Tierra, pues cruza de aquí hasta acá la atmósfera y ya llega bien fría la energía del Sol a los polos. Me fui a los extremos, ¿no? El Ecuador y los polos. Entonces, por eso siempre está frío en los polos y por eso es más caliente el trópico, ¿no? Entonces, bueno, ya nos vamos ahí al trópico y entonces eso va favoreciendo un poco la vida en general, ¿no? Porque
vivimos gracias a ciertas condiciones de temperatura, que aquí están, y de humedad también. Ahora, estas condiciones de los rayos del sol cambian en el año, y a veces, voy a decirlo así coloquialmente muy fácil, pareciera que el sol está abajo de la Tierra, y entonces los rayos del sol están dando más al hemisferio sur que al norte. Entonces, a partir de que pasa eso, el norte es más frío y el sur más caliente. Entonces, nuestro otoño y nuestro invierno es por eso. Y cuando pasa el evento contrario, que pareciera que el sol está más arriba que la Tierra, entonces hay más irradiación en el norte que en el sur, y es nuestro verano y es el invierno de ellos, ¿no? Entonces, en ese cambio de ir y venir, la zona del Ecuador y de los trópicos siempre está más caliente, porque aunque suba o baje esa diferencia, digamos, pues siempre hay más irradiación solar. Y de más o menos 30 grados de latitud o por los trópicos de Cáncer y Capricornio para norte o sur, ya les estoy haciendo que recuerden geografía de primaria o de secundaria, es más frío, ¿no? Entonces ya nada más por eso la Tierra tiene diferencias en temperatura, ¿sí? Y ya desde ahí dices, pues es más fácil que haya más vida en los lugares calientitos que en lugares fríos, ¿sí? Ahora, aquí viene otra cosa ya más complicada. Hay un fenómeno que se llama fuerza de Coriolis, no sé si alguien lo había escuchado, pero es como cuando alguien está fumando y suelta el humo y yo paso el brazo rápido y se hacen volutas de humo, ¿sí? Entonces, cuando hay dos diferencias de densidad en dos cuerpos, y uno es más denso y otro menos denso, y algo intensifica, ya sea movimiento o temperatura, hace que el menos denso se mueva más. Yo con mis hijos jugaba mucho, cuando me echaba leche en el café, echaba gotas de leche al café hirviendo y se hacen así como galaxias, ¿no? Entonces decía, mira las galaxias, no sé qué. Y se hace así rueditas, en el humo se ven volutas. Bueno, en la Tierra pasa lo mismo, porque la Tierra es más densa que la atmósfera, que los gases que hay en la atmósfera. Y cuando está rotando y se está moviendo, va más rápido que la atmósfera. Y ese movimiento es como mi brazo y hace que se generen corrientes así. Como el Ecuador es lo más gordo de la Tierra, ahí es la primera fuerza que hace que se muevan para un lado las corrientes de aire y del Ecuador para abajo de la otra. Y a los 30 grados cambia la dirección y entonces se mueve el aire para acá y bueno, imagínense una imagen de espejo en el sur. Y luego a los 60 grados para acá y a los 90 para acá. Entonces, eso está haciendo que se mueva la atmósfera así, los gases así. Solito, nada más por esa condición, se está moviendo. Pero si además le metes calor, se mueve más rápido, ¿sí? Y por eso se forman ciclones. Por eso estamos sufriendo ahorita esas lluvias, ¿no? Y aquí hay algo importantísimo en esto, que es lo que quiero que se grabe. Cuando el aire está pasando por el mar y con la temperatura se está evaporando el agua, la captura la atmósfera y al llegar a la Tierra se genera un proceso físico de que se enfría la atmósfera y empieza a llover, ¿sí? Y entonces solo porque cambió del mar y tocó tierra empezó a llover. Claro que llueve en el mar, también llueve en el mar, pero se intensifica cuando llueve, cuando toca tierra, ¿sí? Ahora, estos de este lado, bueno, está muy poco marcada la curva, pero con calor se va marcando más y pegan para acá arriba, y por eso nos están pegando ahorita los ciclones o las tormentas tropicales en el occidente de México, porque están haciendo esto, paz, 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 paz. Y los de aquí están llevándose como remolino todo esto y luego suben hasta acá, incluso a veces llegan hasta Inglaterra. Hay unas islas en Inglaterra que son para ellos cálidos, ¿no? Para nosotros hasta frío nos da, pero es porque llega esas humedades desde aquí y se van hasta acá a Inglaterra, ¿no? El caso es que eso está generando cambios de temperatura y humedad en la Tierra. Entonces, súmenle temperatura y humedad, pues riquísimo en el Ecuador, ¿no? Siempre está calientito con humedad.
Hay otro fenómeno un poco más difícil de explicar, que es que cuando está pasando eso, y ahí sí tienen que tener imaginación, porque si yo me paro aquí, parece que me voy a caer, obviamente. Para los que dicen que la Tierra es plana, estaría padrísimo esto, pero no te caes, ¿no? Entonces estás parado aquí lo que sucede es que a medida que se calienta la atmósfera, como yo decía, pues las moléculas se separan más, pesa menos la atmósfera y se hace una zona de baja presión. La presión es el peso de la atmósfera en la Tierra. Aquí no pesa tanto. Entonces está ligerita la atmósfera, va subiendo y con el frío que ya hay por aquí, se condensa el vapor del agua y vuelve a llover. Entonces ya tengo dos causas por qué está lloviendo. ¿Sí? Porque se llevó el vapor de aquí calientito y pegó a la tierra, o porque era una zona de baja presión, que el vapor subió, alcanzó frío y regresa en forma de agua. Y entonces se forman rollos de temperatura, de temperatura, pues ya estoy mal, rollos de atmósfera, ¿sí? Y empiezan a enfriarse y a tener más y más y más peso, y llega a los 30 grados más o menos, muy pesada la atmósfera, ¿sí? Alta presión. Cuando hay alta presión no llueve, incluso en zonas de superdesierto hasta absorbe el agua, o empieza a llover y no llega el agua a la tierra. Terrible, ¿no? Entonces siempre a los 30 grados hay zonas áridas o semiáridas. Aquí está el norte de México, aquí estaría en Atacama, en Perú. Si nos vamos a Australia, es la zona de Australia, el Sahara, todos los desiertos coinciden con 30 grados. Hay otras causas, pero esa es una más. Entonces ya tenemos dos causas, ¿no? La temperatura por la radiación del sol y el movimiento de la atmósfera, por las cuales tenemos zonas más calientes y húmedas, zonas más frías, y puede ser fría húmeda como a los 60 grados en todos los bosques de aquí, Iberia y toda esa zona, o frías y secas. Los polos en realidad son fríos y secas. Lo que pasa es que como hay hielo, pues bueno, ahora sí que ni se siente, ¿no? Pero si no hubiera hielo, serían desiertos, ¿sí? Por esta condición de los rollos de la atmósfera. Entonces, bueno, con el agua, una cosa más. Cuando la lluvia llega a las costas, llueve más, ¿no? A medida que la atmósfera y estos como remolinos van pasando para adentro, hay menos agua. Entonces, siempre el centro de los continentes es más seco que los lados. Entonces, bueno, ya tenemos varias cosas, ¿no? Si las costas son más húmedas, el centro es más seco, en el Ecuador y los trópicos es más húmedo y caliente, hacia acá es más seco y frío, etcétera, ¿no? Entonces ya vas tú generalizando estas zonas ecológicas al final de cuentas, ¿no? Y decir, bueno, yo no sé nada de biodiversidad, pero es más seguro que haya más cosas aquí que aquí, y más cosas aquí que al centro. Nada más, pero de más diversidad en cada uno de esos lados, ¿no? Por eso es que está pasando eso. Aquí dice, los incendios en Estados Unidos aumentan ello de que se vengan para acá los ciclones. No tiene nada que ver. Son dos cosas diferentes. Ahorita voy a hablar al final de la modificación de los ecosistemas y de las alteraciones. Ahorita, ahí me recuerdan y tomamos lo de los incendios. Muchas veces son incendios naturales, porque como está seco, se quema la vegetación por alguna razón y las plantas están adaptadas a esos incendios. El problema es que en California construyeron en zona de incendio. Es como cuando construimos nosotros en zonas de inundaciones. Dices, ¿para qué construiste ahí casas si esto se inunda? No, pero tiene 10 años de no inundación. No importa, hay inundaciones cada 15 años. O sea, te va a inundar tu casa y se la va a llevar de corbata, ¿no? Entonces, bueno, es que obviamente los desarrolladores pues, les interesa más la lana. Y en 15 años ya se les olvidó, ya se fueron, ¿no? En fin, ok. El agua también es menos densa que la tierra, pero es más densa que el aire. Entonces también se mueve por Coriolis, pero más lento.
es más pesado, más denso. Y también pasa lo mismo, hace esto. Ahora, en el agua, cuando el agua es caliente y toca tierra, promueve la lluvia. Pero cuando es fría y toca tierra, promueve desiertos o zonas secas. Entonces, esta corriente famosa de Humboldt o del Niño viene desde la Antártida, sube toda Sudamérica, de este lado, del lado occidental, y toda esta zona es seca. Ya de por sí está por los 30 grados, pero además está absorbiendo agua por, humedad, perdón, por el agua fría. Entonces, toda la costa es seca. Las corrientes frías que llegan de los polos y que nos traen ballenas y demás, padrísimo, cuando pega por aquí, absorbe humedad. Entonces, ya de por sí a los 30 era seca, pero además me llegó agua fría. Entonces, absorbe humedad. Toda esta zona, que ya de por sí le llegaba humedad por los movimientos atmosféricos, las corrientes marinas provocan lo mismo, ¿no? Entonces, otra vez, tengo más humedad, más lluvia, más calientito, más todo en esta zona, más frío, más seco, más extremo en esta zona. Entonces hay menos diversidad hacia estos lugares. Y finalmente hay algo local, ¿no? Que es lo que le llamamos sombra orográfica o efecto de fondo. Si ahorita fuera un corte de México, y dice, se está lloviendo del lado del occidente, vienen las lluvias por Jalisco, por Nayarit y todo este lado, la humedad cuando toca la tierra, perdón, la atmósfera cuando toca tierra y está cargada de vapor, precipita o llueve. Pero además, si toca montañas, llueve todavía más, ¿sí? Entonces, más o menos entre 700 de altitud y 1200 por ahí llueve muchísimo en México. De este lado llueve mucho, 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 mucho. Si otra vez, imagen de espejo, si fuera del Golfo de México y pegaran en Sierra Madre Oriental, estaría lloviendo de este lado, ¿sí? Y lo que pasa es que como el movimiento sigue para acá, la humedad se va quedando y cuando la atmósfera pasa de este lado de la sierra ya va bien secota, ya bien seca y tenemos zonas áridas en el centro. Además de que puede ser continentalidad, si tengo sierras, lo encajono y queda la humedad por fuera, ¿no? Entonces eso genera una diferencia en ecosistemas. Y luego además, bueno, ya dije que en el trópico es caliente, pero además está escurriendo agua por aquí, por las laderas, tengo ríos y humedad, pues entonces mi diversidad aumenta todavía, ¿sí? Déjenme ver, creo que alguien preguntó algo más. La agricultura extensiva ha secado los mantos. Ahorita hablamos de todo eso. Espérenme. Primero es lo natural sin Homo sapiens, ¿sí? Sin culturas, sin habitantes de humanos, o al menos alteradores. Esto es nada más el por qué tenemos diferentes condiciones en el mundo y con diferentes posibilidades de tener más o menos especies de lo que sea. Y al final de cuentas, esa combinación de todo nos da los diferentes ecosistemas y nos da la posibilidad de que ahí vivan o no ciertas plantas, ciertos animales, ciertos hongos. ¿Y por qué les digo todo esto? Pues porque cuando ustedes tengan sus semillas en algún lugar, van a tener que saber de dónde vienen, ¿sí? Y bueno, esto lo estoy diciendo a nivel mundial, pero lo podrían hacer en Querétaro. Es decir, en Querétaro viene de este lugar, entonces necesita más humedad. Entonces, ¿para qué le voy a dar semillas a alguien que es de una zona húmeda y él tiene un cultivo seco? O al revés, ¿sí? Entonces, ustedes, mal o bien, van a tener que saber de dónde viene esto y tener un poco de idea de el ecosistema natural donde estaba, qué condiciones tenía, al menos de temperatura y humedad. Ya si meten suelo y otras cosas, pues qué mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso es así rapidísimo. ¿Por qué hay cierta diversidad en el mundo? Y nos vamos a ir a los tres niveles, ecosistemas, especies y genes, ¿sí? Entonces, los ecosistemas, pues puede ser visto de escala, si es nivel mundial, biomas. Si nos vamos hasta lo micro, pues es el hábitat, ¿no? Pero depende de dónde estoy trabajando, le pongo la escala a mi ecosistema. Entonces van desde los biomas que les enseñaron desde primaria o secundaria y que están definidos por vegetación y clima, que están ahí las selvas, la taiga, los pastizales, etcétera, pero ya hay una división de ecosistemas, ya hay diversidad. Y fíjense cómo casi todo coincide con lo que yo estaba hablando, ¿no?
zonas húmedas, zonas más calientes. En la zona de los 30 grados, aquí están todos los rojos, son desiertos. Y es continentalidad o 30 grados o sombra orográfica y me da eso, ¿no? Y así, bueno, en el Ecuador, pues todas las selvas y todo lo tropical, ¿no? Ahora, puedo tener ecosistemas diferentes por la topografía, ¿sí? Los topógrafos ponen nombres, ¿no? Cordilleras, sierras, colinas, laderas. Bueno, pues si me voy a plantas, era lo que les decía, ¿de dónde viene tu planta? ¿De dónde viene tu semilla? ¿De una zona plana, de una ladera, de ladera del lado seco, de ladera del lado húmedo, de zona alta, etcétera, ¿no? Y eso tú ya lo vas definiendo y eso ayuda mucho cuando ya quieres manejar tus semillas, ¿no? Ahora se usan mucho los paisajes como ecosistemas porque tienen un componente humano casi siempre. Son territorios compuestos por mosaicos de diferentes coberturas, de diferentes actividades generalmente. Puede ser cobertura natural, diferentes tipos de vegetación, pero ahora se está usando mucho ya estos mosaicos con el uso que se le da al ecosistema, ¿no? Entonces, vamos viendo, si lo fuéramos como lo hiciéramos desde el punto de vista histórico, dices, ok, era un paisaje natural que se fue transformando y ahora tengo diferentes paisajes. Tristemente, pues hemos llegado mucho a esto, que es de toda una diversidad o heterogeneidad de especies, formas y demás, pues nuestros ecosistemas urbanos ya son súper simples, con 2 o 3 cosas nada más, ¿no? Tristísimamente. Entonces, bueno, esa es una forma de definir ecosistemas, pero otros, bueno, son por hábitats, en este caso de acuático, ¿no? De si son lagos, ríos, si están cerrados, si están abiertos, etcétera, por regiones florísticas, ¿sí? Bosques boreales, planicies, zonas secas, zonas de montañas, etcétera. Y bueno, pues México tiene una topografía súper, súper compleja, ¿no? Es de los, si no el más, es de los más montañosos del mundo. Entonces, otra vez tenemos valles, montañas, ríos. Hace pues, más de un siglo había un botánico en Estados Unidos que estudiaba los magueyes, ¿no? Y se vino a México a estudiar magueyes, ¿no? Pues se volvió loco. Decía, es que parece que en cada montaña hay uno diferente. Pues sí, ¿no? Porque tenemos muchas condiciones diferentes. Nada más con los que les dije ya, podríamos tener ecosistemas diferentes. Pero además, vean, todo está arrugado. Entonces, eso me da una posibilidad de tener más y más y más cosas, ¿no? Y bueno, se ha mapeado la vegetación. Yo a propósito puse que se ve horrible, parece que está borroso, porque no ves rayitas de líneas. Pero esta es la verdad, cuando voy al campo, así están las cosas, ¿no? Como si hubiera píxeles, no hay fronteras entre una vegetación y otra, está todo mezclado. En México es muy complejo estudiar las cosas por eso y definir zonas muy, muy claramente, ¿no? No es nada fácil. Pero, bueno, pues eso es lo padre de México, somos muy diversos, ¿no? En ecosistemas. Este es un concepto que seguramente lo han escuchado, que es ecorregión, donde combinas todos los factores físicos que he estado hablando con factores biológicos como vegetación y condiciones socioeconómicas y culturales. Entonces me da regiones. Pero en México, fíjense, las regiones son casi, casi igual a las que yo hablaba de vegetación o a la topografía de nuestro país, ¿sí? Entonces, pues eso nos define al final de cuentas. Y cuando ustedes, si llegan a estudiar culturas indígenas, sobre todo antes de que llegaran los europeos a esta zona, casi, casi los grupos indígenas coincidían con los ecosistemas, ¿no? Había, sí, migrantes, pero esos eran los de zonas áridas, porque la época es horrible, en la época seca, entonces tienen que migrar a lugares donde están más húmedos y van y vienen, ¿no? Pero los que estaban más establecidos prácticamente estaban en diferentes ecosistemas o hábitats que coinciden mucho ahora con los ecorregiones, ¿no? Y bueno, tristemente muchos ya no están aquí o los movieron y dicen, no, pues no coinciden, pues no, porque los movieron a estos gentes, ¿no? Entonces, bueno, esos ecosistemas. Me voy ahora a especies.
Especies ya dije que era, entonces empiezo por lo grandote, ¿no? Lo que le llaman países megadiversos. Y en estos países son, más o menos hay 170 países en el mundo, 17 tienen esta condición. El 75% de todas las especies está en estos 17 países. Entonces, por eso los llamamos megadiversos. México casi es el cuarto, ¿no? Entonces, aquí hice un mapa de los países megadiversos, que son los de puntitos. Mis amigos los gringos siempre se ponen, pero ellos no tienen mucha diversidad, nada más que ellos lo generaron el mapa. Pero yo le puse estas rueditas verdes, que es donde ha habido culturas que han domesticado especies, ¿no? Que le han dado especies domesticadas al mundo. Entonces China tiene doble, ¿no? Es mega diverso y culturas. Indonesia también, donde están todos estos países, la India también, Perú y Ecuador, la zona andina y por supuesto nosotros. O sea, eso duplica los valores de tener alta biodiversidad y culturas, alta diversidad cultural también, que domesticaron plantas, pues, que gracias a eso el mundo tiene eso. Hasta los italianos creen que el jitomate y el nopal y la tuna son de allá, ¿no? Entonces, ¿qué os pasa? Son de México, ¿no? Y bueno, y de Ecuador también, de Perú. Ok, aquí están unas estadísticas de los países más diversos del mundo, por grupos, ¿no? En anfibios, Brasil, Colombia, Ecuador, México, cuarto. En reptiles, Australia, México, segundo. Mamíferos, Indonesia, Brasil, México, tercero. En plantas, Brasil, Colombia, China, México, quinto. Entonces, aquí sí no es como las Olimpiadas, ¿no? Aquí sí ganamos todo. Siempre estamos en los primeros lugares. Y eso, digo, hace que México sea muy importante entonces en biodiversidad. Y si vamos a plantas, más o menos o estiman que hay cerca de 400,000 especies de plantas en todo el mundo. Y hay como 4 o 5 familias que dominan, ¿no? Las compuestas, las de las margaritas o los girasoles, las leguminosas y las orquídeas. Ya después están pastos, rubiáceas, que es la familia del café, euforiáceas, hay otras familias, ¿no? Pero estas son las más diversas en casi todo el mundo, también coinciden, ¿no? Y algo interesante es que cada vez seguimos encontrando especies que no estaban descritas, que no se conocían. Entre 2016 y 15, que fueron como casi 9 años, en México se describieron casi 1,000 especies. ¿Sí? En Australia 1,600, en China 1,500, en Amazonas, bueno, pues ya ni se diga, 2,200, ¿no? Eso quiere decir que no conocemos nada, ¿no? Yo lo que les digo a mis alumnos, se conoce la distancia de aquí a la luna, el diámetro de la Tierra, la profundidad mayor, la menor, etcétera, pero no sabemos cuántas especies de organismos biológicos tenemos. Cada vez encontramos más y más y más y más y más, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues es importante porque muchos dicen, no, pues lo que haces es trabajo del siglo pasado o antepasado. Para nada, ¿no? Seguimos encontrando cosas. Y muchas de estas, impresionantemente, pues, útiles para Homo sapiens, o ya las usaba la gente y no sabíamos ni que existían, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya juntamos todo, vemos que los países rojos o moraditos son los más diversos del mundo, de estas regiones. México está ahí otra vez, ¿no? Entre los más diversos del mundo. Es más de 5,000 especies por 10,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Eso es lo que dice. Disculpen, entonces somos muy diversos. Más o menos, entonces el número, tenemos entre 24 a 30,000 especies en México de plantas. En el desierto de Chihuahua tenemos 3,500, Durango 3,800, Baja 2,700, zona de Nueva Galicia 7,500, Veracruz, bueno, todas estas zonas con números, ¿no? Querétaro, más o menos tenemos pues yo ya estoy estimando que somos casi de 4,000 especies. Estos son los que se conocían. Yo creo que vamos a tener 4,000 especies. Estos que están en oscuro es porque ya se han hecho estudios completos de su flora, ¿no? En México todavía hay regiones que está faltando mucho. Pero más o menos la diversidad mayor está en Oaxaca, luego Chiapas, luego Veracruz, y ya de ahí para abajo, ¿no? Nosotros somos como intermedio.
Y bueno, esta diversidad florística de México de especies hace que, o más bien responde a que tenemos muchos ecosistemas diferentes, muchas formas de vida, ¿no? Cuando esto de forma de vida en plantas quiere decir que muchas son hierbas, otros son árboles, otros son arbustos, otros son bejucos, otros viven enterradas, otros viven en el agua, otros viven en las rocas, otros viven en las paredes, etcétera. Entonces hay muchas formas de las plantas, ¿no? Hay muchas especies, obviamente, hay de muchos lugares también, de ecosistemas, de lugares fríos, secos, húmedos, etcétera, ¿no? Hay muchas que son únicas en el país, ¿sí? De hecho, cuando hacemos el análisis completo, como la mitad de especies de plantas de México son únicos de México, exclusivas de México. Y si vemos límites naturales, pues aumenta mucho esto. Y obviamente, aquí está, se generaron muchas plantas interesantes para nosotros. Y eso tiene que ver con la diversidad de genes que hablaba yo hace rato, de que podemos ser la misma especie, pero con genes diferentes, nos expresamos diferente o funcionamos un poco diferente, ¿no? Entonces, esto hace que en la misma especie pues tengamos formas diferentes, ¿no? De todo. Y hace también que estos genes se expresan diferente, ¿no? Digo, no tienen que saber por qué ustedes, pero cuando lo que sucede es que formamos la misma proteína con unas pequeñas diferencias de cosas. Y eso hace que las proteínas, si son estructurales, pues puedes tener un cuerpo más ancho, menos ancho, más resistente, tus músculos ser diferentes. Pero si son funcionales, entonces puedes aguantar más frío, más calor, menos calor, más alcohol, menos alcohol, ¿no? Hay gente que, sobre todo los grupos indígenas de México, tuvieron graves problemas con el alcohol porque no les hace muchísimo daño, ¿no? Entonces, cuando llegan los europeos o los otros culturas y nos empiezan a dar mucho alcohol, pues es terribilísimo, nos dan toda la maraca. En cambio, vete con un ruso, ¿sí? Que está tomando vodka como loco, no le pasa nada, ¿no? La leche es otra cosa, ¿no? Muchísimos no soportamos digerir leche después de cierta edad y en Europa pues, están acostumbradísimos por los quesos y todo lo que hacen, y a ellos no les pasa nada, ¿no? Entonces los genes, aunque somos la misma especie, nos va dando diferentes formas y respuestas al ambiente, ¿no? Entonces en las plantas pasa lo mismo. Este es un ejemplo de nueces. Me encanta la Feria de las Nueces porque te dan a probar nueces de todo tipo, grandes, chicas, azules no, de colores, unas con textura más aterciopelada, diferentes sabores, y nada más en la zona de Peñamiller, Santa María, en San Luis Potosí, Victoria, Guanajuato y otra vez Peñamiller, encontraron esta variante de genes o de genética en todos las nueces, ¿no? O sea, en un árbol que además tarda años en crecer, ¿sí? Porque dijeras, ok, cada año cambia y entonces los puedo cruzar y demás. No, aquí es rapidísimo. Entonces, bueno, esto nada más se los pongo como breviario cultural. ¿Qué conocemos de los genes de las plantas? Casi nada, casi nada. Solo de las 400,000, solo 139 se conoce todo su genoma, ¿sí? Es el 0.1% de todo lo conocido. De 100,000 más o menos, tenemos algo conocido y que ya tenemos registraron los bancos de genes. Y de estas como 57,000 se han usado más para ver estudios de evolución y otras cosas que para ver tu funcionamiento, ¿no? Entonces, pues, conocemos nada, pero en fin, sí es una respuesta a todo esto. Dicen, en México el maíz, esto hace que el maíz nos permita comérselo sin problemas digestivos, por supuesto, y los frijoles también. Entonces, ok, asociado todo esto, fíjense, ya vimos los 3 niveles, ¿no? De diversidad. Por eso tenemos la diversidad que tenemos. Pero esto es el punto final. Tenemos culturas diferentes. Y vamos a ver cómo funciona esto con la diversidad biológica. Entonces, bueno, yo busqué 20,000, bueno, más bien encontré 20,000 definiciones de cultura y esta me gustó mucho. Quizá me gustó porque se adapta a lo que yo quiero, ¿no? Que es cómo conocemos nuestro entorno,
cómo nos adaptamos a él y cómo lo transmitimos, ese conocimiento, a otras personas y a la siguiente generación. Esto es la cultura, ¿sí? Yo no soy de Querétaro, pero cuando llegué a Querétaro me empapé de todo, leí como loco Querétaro y ya tengo miles de años aquí, ya me siento de aquí. Soy de aquí. ¿Por qué? Porque yo conozco el entorno, me adapté a él y se lo paso a mis hijos y a ustedes y a todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos una cultura de aquí, ¿sí? Que bueno, se pierde mucho o cambia mucho en el tiempo. Las culturas originarias se han podido detectar en todas estas zonas, ¿no? Y se ha perdido muchísimo, pero todavía hay muchas en estas ecorregiones, ¿no? En México se conocen más o menos 54 grupos en estas zonas. Cuando llegaron los españoles a Tamaulipas, por ejemplo, encontraron 90 grupos que no, más bien, que hablaban diferentes idiomas, ¿sí? Y ya no hay nada o casi nada. Bueno, fíjense que en los registros se pierden. Aquí hay un grupo Xiú y Opame, ¿no? En Tamaulipas también. Pero bueno, mal o bien, tenemos esta zona de diversidad cultural originaria, pero también hay mucho mestizo, también hay zonas donde llegaron españoles, todavía siguen españoles. Los españoles además llegaron de diferentes regiones de España, ¿no? Son diferentes los españoles que llegaron del norte, del centro y del sur, con tradiciones y culturas diferentes. Luego llegaron franceses por un lado, ingleses por otro, alemanes por acá, etcétera, gringos, etcétera. Entonces, sí, seguimos teniendo una mezcla cultural muy, muy amplia, ¿sí? Aquí en Querétaro principalmente tenemos a los gentes ñañú y a los xiuy, que son lo que conocemos como tomis y pames, pero también otra vez una población mestiza importante. ¿Y por qué me estoy refiriendo a todo esto? Aquí sí, a lo mejor voy a tomar tiempo, me perdonas Rosy, me perdonas Astrid, porque quiero explicar bien esto. Sí, sí. Fíjense, este modelo es muy interesante porque es un modelo de domesticación que generó el ingeniero Efraín Hernández Xolocotzi, que era un genio. Él era tlaxcalteca y su mamá era tlaxcalteca y su papá era vasco, ¿no? De España. Entonces, bueno, era una mezcla tremenda, pero salió genial el mugroso. Y el caso es que él hizo este modelo con 3 ejes diciendo, ok, las especies silvestres las usamos, ¿sí? Y de hecho, los primeros humanos debieron haber tenido un conocimiento muy, muy estrecho de sus especies. Hay unos trabajos muy interesantes de chimpancés que usan una planta para curarse cuando se sienten mal, ¿no? Laurasia. Y total, que estudiaron la laurasia y tiene componentes antibacteriales y antivirales, y ellos no estudiaron medicina ni química, ¿no? Y con eso se curan, sin saber esto, ¿no? Y todavía más impactante, cuando ya son muchos en la tropa, en la manada de chimpancés, las hembras empiezan a comer una planta de una combretácea que promueve el aborto. Y entonces abortan y se regula el número de la población. ¿Sí? Ya no crece tanto. ¿Por qué? Pues porque si crece mucho van a competir entre ellos, se van a acabar los recursos y empieza a haber problemas. Entonces mantienen el número poblacional. Nosotros peleando si el aborto es bueno o malo, olvídense eso, ¿no? Los chimpancés ya lo hacían conociendo su entorno, ¿sí? Ahora, podemos discutir si es bueno o malo. Lo que no puede soportarse es que lleven a la cárcel a chavitas que violaron y que abortaron. Dices, están locos o qué les pasa, ¿no? Pero en fin, hay mucho que discutir sobre aborto todavía, ¿no? Pero a final de cuentas, Homo sapiens debe haber conocido su entorno completamente, ¿no? Lo que le hacía daño, lo que sí podía comer, todo, ¿no? Entonces, al conocer esto, vio cómo cambiaban las plantas, vio cómo cambiaban los ecosistemas, si caía un rayo y se quemaba y demás, ¿no? Ya seguramente lo conocía. Y entonces, ese entorno, ese conocimiento, que era la cultura, pues fue cambiando a medida que iban conociendo más cosas, ¿no? Fue cambiando de acuerdo a la definición que yo decía. Y cambió también esta parte, que la tecnología es generar herramientas o técnicas para mejorar algo. Entonces, pues si tú vas a lugares así todavía que tienen un manejo muy, muy ancestral, bajan los frutos con palos o cosas así, o sea, ya hay herramientas, ¿no?
Igual, chimpancés ya tienen herramientas, tienen palitos que meten en los hormigueros y sacan hormigas, ya se las comen así como fuera un alambre. Ya tenían herramientas, entonces el desarrollo que venía natural en las plantas, pues lo modificaron un poco, lo aceleraron, lo seleccionaron ciertas cosas, también modificaron el ambiente. La tecnología desde palitos hasta transgénicos se ha desarrollado y las culturas, pues desde culturas ancestrales a lo mejor tristemente, ¿no? Las culturas más desarrolladas, entre comillotas, urbanas y demás, que no tiene que ver mucho, eso, hay muchas culturas todavía, yo lo decía hace rato en el mapa de México. Entonces, bueno, ¿qué pasó entonces con las plantas? Pues bueno, unas nada más se usaron, con poquita tecnología, con poco cambio que yo hice y no afectaron mucho mi cultura. Las que les llamamos cultivadas, cultivo quiere decir tener acciones también para mejorar algo, ¿no? Y este cultivo puede ser desde el monte, porque hay gente que va a regar plantas al monte o le quita animales a ciertas plantas en el monte porque les interesa, ¿sí? Porque es medicinal o sabe mejor el fruto, lo que sea. Entonces, desde ahí empieza el cultivo y la selección, porque no riegan ni le quitan los animales a todas, nada más a las que ellos deciden, porque a lo mejor es más rica, la corteza cura mejor a la gente, etcétera, ¿no? Entonces ya hay una selección en el monte. Y luego si te las llevas a tu casa, pues con mayor razón, ¿no? Ahí en tu jardín o en el solar, o si las cultivan ya en la milpa. Y finalmente las domesticadas, pensando en las domesticadas como aquellas que ya hay una dependencia muy fuerte entre ellas y nosotros, ¿sí? El maíz solito no puede subsistir. A fuerza tienes que quitarle las glumas, desgranarlo y sembrarlo. Si no, difícilmente va a poder pasar a la siguiente generación y ahí se quedó y se va a extinguir, ¿no? Y nosotros, pues bueno, sin maíz no hay país, ¿no? Perderíamos la vitamina T, que es taco, tostada, tortilla, totopo, tlayuda. O sea, imagínense sin vitamina T, no seríamos mexicanos, no seríamos de aquí, o mesoamericanos, o lo que sea. Se marcó eso en la cultura fuertísima. Entonces hay una interacción, una dependencia fuertísima. Esas son las especies domesticadas, ¿no? Ahora, intermedias hay unas que los ingenieros agrónomos le llaman malezas, los ecólogos le llamamos arbences, que pues ya se fueron de corbata, ¿no? Y muchas de esas se usan, ¿no? Están en la milpa ahí, los quelites, muchos tomatillos, hay muchos. Y otros que sí, pues nomás están ahí beneficiándose ellas y no nos sirven todavía para nada o no sabemos si sirven, pero hay un grupo de plantas que colateralmente se modificaron y van en estos ejes. Entonces, bueno, hay culturas que tienen muy desarrollada la tecnología, pero la parte cultural y el conocimiento biológico no, o al revés. Lo ideal sería que cada cultura tuviera muy balanceado esto, ¿no? Entonces, con esta idea, nos vamos a ver, bueno, pues yo tengo banco de semillas de qué tipo, ¿sí? Son muy silvestres, han cambiado poco, ya han cambiado mucho, ya tienen necesidades que les tengo que dar, porque estas que han cambiado poco, con que las dejes en una condición similar a su ecosistema, ya la hicieron, pueden crecer padrísimo. Estas cultivadas sí necesitan ayuda, necesitan riego, a lo mejor un calorcito, etcétera, o suelo que no que drene, que no se inunde. Y estas de plano, necesitamos unos de otros, ¿no? Si las van a cultivar, pues necesitas echarle ojo casi diario, ¿no? Para que crezca bonita y contenta. Entonces, ya para terminar, les quiero decir que de esas casi 400,000 especies en el mundo, como 31,000 sabemos que se usan, que ya tienen un documento, o algo documentado. 5,000, perdón, especies comestibles, ya sabemos que sí son comestibles. En México hay como 5,000 que se dice que son comestibles, pero no sabemos su valor nutricional. No quiere decir que no sirvan, simplemente no la conocemos, ¿no? Como 17,000 para medicinas, 1,000 para combustibles, 11,000 para materiales, 2,000 veneno, 600 para polinización y comida para invertebrados, bueno, para todo, ¿no?
comida de alimentos, uso social, etcétera, ¿no? Ahí están todos los usos. Y fíjense, como 7,000 se han cultivado en toda la historia del mundo, ¿sí? Así con el modelo este que les enseñé de domesticación, como 7,000 más o menos. Y solo 30 cultivos nos dan el 95 de nuestra energía como alimentos. Y solo 4 de los 7,000, bueno, de 390,000 especies, que 31 se usan, 7,000 se han cultivado, 30 son los más importantes, pero solo 4 nos dan el 60% de nuestra energía. Son arroz, trigo, maíz y papa. Entonces se ha reducido el uso de la diversidad tremendísimamente. Y esto, bueno, tiene que ver mucho con aspectos económicos, ¿no? De oferta y demanda. Pero aquí está el ejemplo, ¿no? De 390,000, 330,000 comestibles, 4. ¿Cómo es posible que llegamos a reducir tanto nuestra diversidad? ¿Por qué pasamos hambre si en México hay 5,000 especies de plantas? ¿Por qué importamos maíz cuando México es el lugar donde se generó el maíz y donde hay más diversidad de maíces? Bueno, Perú también. ¿Pero por qué importamos maíz entonces de Estados Unidos y de Rusia? No debería ser. Todo es un problema más bien económico y social. Y bueno, cuando me hablan de por qué están todos estos problemas y por qué hay tanta pérdida y daños y demás, pues nomás veamos esto, ¿no? Si yo estaba hablando hace rato de la historia de Homo sapiens, hace cerca de 10,000 años se calcula que esta era la población humana, ¿no? Y durante casi 10,000 se mantuvo casi en 500,000 o menos de 500,000 gentes, ¿sí? A partir de este asterisco, si fueran 500,000 gentes en el mundo, subió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya somos más de 7,000 millones, somos casi 14 veces subió el número de gentes en el mundo. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar a todos? ¿Cómo vamos a hacer para que todos tengan casa, vestido, educación, agua? ¿No? Entonces, a mí no me gusta que digan que somos la peor especie, nos latigamos y estamos acabando con todo. Pues claro, porque nadie quiere dejar sin comer y sin vestido y sin ropa a sus hijos o a sus papás, ¿no? Necesitamos que coma toda esta gente, pero ¿por qué tenemos tantos entonces? ¿Por qué no hemos hecho nada para detener esto, ¿no? Tristemente, Querétaro en México es el que mayor tasa de crecimiento tiene. Parte porque viene mucha gente a Querétaro, pero parte porque seguimos teniendo hijos como locos, ¿no? Y no es tan mal tener hijos, es padrísimo tener hijos, nada más que hay que tener menos y en tiempo que podamos educarlos mejor y darles mejor cosas, ¿no? Pues esa es un poco la situación. A veces no puedes, pero bueno, nada más para terminar, este asterisco es la revolución industrial, ¿no? Entonces, eso cambió todo, no nada más máquinas y todo, sino también técnicas de medicina, por ejemplo, donde se mueren menos niños, menos mamás, gente con cáncer pues ya no se muere tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un problema con eso y bueno, pues tenemos entonces que se están extinguiendo como el 21% de esos 400,000 plantas y que principalmente por la expansión de la agricultura, pensando en agropecuario, también es agricultura y ganadería, ¿no? Por extracción de madera, de otras plantas, por fraccionamientos, etcétera, ¿no? Por todo esto que tiene que ver precisamente con darle comida, espacio a la gente, pero también dinero, tristemente, ¿no? Aquí hay muchos intereses económicos metidos que no siempre justifican lo que está pasando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos haciendo reservas y buscando cómo proteger la biodiversidad en los lugares, pero pues ahorita vamos a ver recursos fitogenéticos, ¿no? Todos estos semillas y materiales que nos ayudan a mantener, bueno, en particular la alimentación, ¿no? Pero hay otras cosas más y que pueden ser especies domesticadas, variedades, especies silvestres o parientes de los cultivos y que los conservamos generalmente hay dos formas, ¿no? In situ, que es donde están las plantas, pueden o no estar en reserva, sino donde están las comunidades, ¿sí? Pero pues también en los bancos de germoplasma, como el que ustedes quieren hacer.
Y a final de cuentas, bueno, aquí dice que los países son interdependientes, pero aquí serían nuestras comunidades, ¿no? Si van a hacer intercambios, si se va a hacer préstamo de semillas y demás, pues son nuestras comunidades, ¿no? Las que les vamos a estar haciendo esta interdependencia, ¿no? Y bueno, ya no quiero quitar más tiempo, ya Rosalinda les va a platicar más, pero al final de cuentas, los recursos fitogenéticos tienen que ver con todo lo que les he hablado, con las culturas y cómo la gente maneja sus semillas, con las especies que tenemos en diversidad, con los ecosistemas y al final de cuentas con cómo conservamos esta diversidad, ¿no? Y bueno, tristemente, estas son las pérdidas de los ecosistemas, que puede ser deforestación, ya vimos, incendios, erosión, ya hablábamos un poco de los incendios de California, ¿no? La extracción del agua para mantener con agua a la gente y riegos y demás, está haciendo prácticamente que perdamos los mantos freáticos, ¿no? Que ellos comentaban hace rato. O para tener mejor producción, pues entonces tenemos más insumos, más contaminantes en general, ¿no? Herbicidas, todo lo que necesita un cultivo, y eso se permea también a manto freático. Entonces, no nada más lo estamos perdiendo, sino que está contaminada el agua, ¿no? Entonces, bueno, se ha generado por la presión de tener bien a nuestra gente, ¿no? En fin, hay formas, creemos que hay muchas formas de minimizar esto, y empecemos por casa, ¿no? Casi siempre quiere uno a cambiar el mundo. Empecemos con nuestro mundo, en nuestra casa, cambiar las cosas. Nuestra casa empieza, bueno, la de nuestra familia, y luego donde estudias o trabajas, ¿no? Que creo que lo que quieren hacer, y me da muchísimo gusto que quieran tener bancos de germoplasma. Creo que me pasé un poco, perdón, Rosy, te robé mucho tiempo. Muchas gracias, chicos, chicas. No sé si quieran comentar algo, preguntar algo, o ya los dejo con Rosy. Ay, gracias a ustedes. Bueno, estamos aquí, rapidísimo en lo que Rosy pone esto. Si quiere apuntar mi correo para lo que sea, es Luis HS, así minúsculas, Luis H. de Hernández, S. de Sandoval, Luis HS, @wac.mx. Y pues lo pongo aquí. Aquí estamos, estamos trabajando en el banco de germoplasma y en el herbario, ¿no? Que son nuestros dos áreas de colecciones biológicas, ¿no? Bueno, hay más colecciones, pero nosotros trabajamos en estas. Está Rosy. Adelante, Rosy. Ok, va, gracias, doctor. A ver. Es que, a ver si pueden verla, si no dejan cierro. Como no, es que yo no, espérame, tengo que, ya, tenía que cerrar la mía. Ay, Dios. Es como teníamos pantalla, necesito dejar apagar una y luego ya. A ver, ¿cómo es? ¿Ahí la ven? Sí. Pero como la parte final, ¿no? Necesito regresarla, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Entonces ahorita nos vamos a enfocar a cómo se conserva toda esta diversidad, tanto in situ como ex situ. Y bueno, ya vimos con el doctor cómo se genera toda la diversidad y que somos un país megadiverso. Y algo que destaca también, pues que somos un país con centro de origen, domesticación y diversidad, ¿no? Ya lo veíamos. Y de cultivos que no solamente son importantes para nosotros como mexicanos, sino son importantes para la alimentación de la humanidad. Y ahí tenemos el caso del maíz, de que pues igual como para nosotros es muy importante en términos de alimentación y cultura y demás, también es importante para pues todo el mundo para la alimentación y algunos otros usos que le han buscado. Igual somos el centro de origen de diversidad de papa, de chile, vainilla, cacao, jitomate. Hay varios, por ejemplo, el jitomate, ustedes imagínense una pizza sin jitomate, ¿no? Para el caso de los italianos. Entonces ya son importantes, les decía, no solo para nosotros como mexicanos, sino para toda la humanidad. Y luego si nos vamos a esta otra parte, lo que vemos en nuestros productores, la FAO junto con Zagarpa, la Secretaría de Agricultura, trataron de agrupar las unidades económicamente rurales.
y entonces ellos vieron que los productores se podrían agrupar en diferentes estratos, y así los clasificaron en 6 estratos. Y podemos ver que el estratus 1, pues son como los que tienen muy poquita área de donde cultivan, y básicamente es de subsistencia. Y luego tenemos el estratus 2, donde tienen alrededor entre 6, 8 hectáreas, y ellos representan el mayor porcentaje de nuestros productores, el 60%, digamos, estarían en este estrato, que les decía, pues básicamente van de 5 a 8 hectáreas. Y después tenemos ya el estratus 3, que ya es en transición, y ya después tenemos los grandes productores, que es el estratus 4, 5 y 6. Digamos, este estratus 6, pues ya son los que exportan a Estados Unidos, que tienen áreas, pues no sé, más de 90 hectáreas, son estos ranchos grandísimos, pues que ya es otro nivel, ¿no? Pero si vemos nuestro país, pues son este estratus, el estratus 2, que son pequeños productores. Si bien no hay un estudio que digamos que nos puedan decir, es que este estratus entre el 1 y el 2 tienen la mayor diversidad, a veces por simple lógica, y con un poco de visitas a campo, uno se puede dar cuenta que este estratus de productores son los que tienen la mayor diversidad o agrobiodiversidad, porque ya estos estratus, pues generalmente siembran en monocultivo, entonces ya se dedican a un solo tipo de cultivo. Y aquí es donde tienen el sistema Milpa u otros sistemas o agroecosistemas que hay en el país, estos estratos, el 1 y el 2. Entonces siempre, una de las conclusiones que llegaba a ese estudio es que siempre había que tener como políticas públicas diferentes para atender las necesidades de cada tipo de estratos que tenemos en México, de nuestros diferentes productores. Y estos son los números que ya comentaba el doctor, de cómo vamos reduciendo nuestra diversidad en uso, ¿no? De todas las diferentes especies que podemos usar, y pues de ellas pues usamos muy poquitas, ¿no? Y ahorita veíamos los 4 cultivos, pues prácticamente de los que depende la alimentación de la humanidad. Pero todas las opciones que tenemos o que teníamos, porque la vinieron utilizando nuestros ancestros, y poco a poco la fuimos perdiendo hasta ahorita depender solamente de 4 especies. Pues por eso es importante como esas acciones de volver a retomar y fomentar su uso de toda esa diversidad que utilizaban nuestros ancestros para alimentarse, y que se ha habido estudios donde pues son mucho más sanos, ¿no? Tienen muchas propiedades de nutrientes, también contra algunas enfermedades, entonces son muy buenos, y a lo mejor esto puede explicar por qué esas enfermedades que tenemos hoy en día, pues incremento de enfermedades por ese cambio de alimentación, porque antes pues se alimentaban más sanamente, con mejores nutrientes que ahora, ¿no? Y bueno, lo que ya comentábamos, pues cómo se fue, para tener nosotros toda esa amplia diversidad que tenemos de diferentes cultivos, necesariamente se originó pues con la selección y manejo de los agricultores. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el caso del maíz, que viene del teocintle, y de este teocintle, derivado de la selección y del manejo que hacen todos nuestros agricultores, y que también está muy asociado a cultura, a tradiciones, a usos, pues entonces se fue generando toda esta diversidad, por ejemplo, en el maíz, que ustedes pueden ver ahorita en la imagen, y algunos tienen usos muy específicos. Pues, por ejemplo, la raza bolita, pues su uso es para las tlayudas. Por ejemplo, si utilizan otra raza, pues ya el sabor o la consistencia de esa tlayuda, pues ya no es lo mismo, porque digamos que en Oaxaca, pues generalmente se utiliza esta raza para elaborar tlayudas. Y acá tenemos, por ejemplo, estas otras razas, chapalote. Algunas ya son bien restringidas, por ejemplo, estas de chapalote se distribuyen en el norte de México, entre Chihuahua, un poco Sonora y Sinaloa, pero ya hay muy pocos productores que tienen esta raza. Entonces, poco a poco se va perdiendo toda la diversidad que se tiene si no está ligada como a un uso y no se fomenta su conservación y que no se vaya perdiendo. De esto lo que no deben de perder de vista que toda esta diversidad que tenemos, pues es gracias a nuestros agricultores, que van seleccionando y que van manejando. De esta manera ellos son los generadores de toda esta agrobiodiversidad que pueden ver en maíz, en chile, en cacao, en todos los cultivos de los cuales somos centro de origen, diversidad o domesticación. Y bueno, y si eso lo tratamos de ordenar para tratar como de ver como modelos y cómo poder estudiarlos o cómo identificar necesidades, entonces la FAO ha clasificado los sistemas de semillas en dos grandes, digamos. Tenemos el sistema local o tradicional,
que la FAO le llama sistema informal. La verdad es que a mí no me gusta que le llamen sistema informal porque no es un sistema informal, son sistemas locales o tradicionales de semillas. Y el otro sistema de semillas, que es el formal, que generalmente este sistema de semillas formal utiliza ya semillas mejoradas, que ya puede ser desde mejoramiento tradicional o ya está OGMs, y hoy en día ya están generando variedades a través de edición genética, donde apagan y prenden genes. Entonces, en este diagrama pueden ver aquí al centro, pues el sistema tradicional. Una vez que ya con todas estas variedades que generaron nuestros agricultores, son las que utilizan y entran en esta parte, esas variedades nativas, pues que las plantan, las cultivan, las cosechan, y esto de aquí, les decía, está muy asociado a cultura y a tradiciones, toda esta parte, intercambio entre productores, y por eso se va generando toda la diversidad. Y obviamente esto pues intercambia, es para consumo generalmente, y hay en el caso de nuestro país un porcentaje pequeño que puede irse al mercado, que se va al mercado, generalmente se queda para autoconsumo, porque nuestros estratos 2 y 1 de productores a veces no alcanzan ni a satisfacer sus propias necesidades que tienen de maíz, por ejemplo. Y después tenemos aquí el otro sistema, el sistema formal. En este sistema formal, pues generalmente utilizaron semillas o variedades nativas de este sistema tradicional o local, se resguarda en bancos de germoplasma. A partir de aquí se hacen trabajos de mejoramiento genético, y después de esto se obtienen variedades. Estas variedades, cuando ya están en estas variedades obtenidas de mejoramiento genético, ya tienen un dueño. Ya tiene uno, si uno usa estas variedades obtenidas bajo mejoramiento genético, tiene que pedir permiso a quien las obtuvo para poderlas utilizar. En cambio, acá en nuestro sistema tradicional, pues hay un intercambio libre de toda esa variedad y todas esas semillas que se tienen. Y entonces estos pasan a un esquema de producción de semillas, estas variedades mejoradas, donde se producen ya muy cuidadosamente. Entonces aquí, pues ahora sí que las cuidan de que no se contaminen, de que tengan un porcentaje alto de germinación, evalúan dónde son las mejores condiciones para que toda esa genética que tienen de producción digamos, se asegure. Pues, por ejemplo, aquí en esta semilla criolla de maíz, pues podemos obtener, no sé, menos de 1 tonelada por hectárea. En cambio, acá con esas variedades mejoradas, bajo condiciones controladas, disponibilidad de agua, buenos nutrientes y demás, pues se puede llegar hasta 14 toneladas por hectárea, dependiendo la variedad o más. Y eso es generalmente en monocultivo. Y acá tenemos el policultivo, en el sistema milpa que conocemos. Y les decía, generalmente esta semilla pues es utilizada por lo que ya veíamos, el estrato de productores pues puede ser del 3 al 6, que ya son productores a gran escala, estos. Ok, entonces para que nosotros conservemos toda esta diversidad de estos sistemas tradicionales o locales de semillas, pues hay 2 estrategias, ¿no? Que es la conservación in situ, que es donde están los productores cultivando y generando toda esa diversidad, y en ocasiones ya veíamos con el doctor Luis que por todos los factores que hay de cambio de uso de suelo, migración, edad avanzada de los productores, hasta pérdida de tradiciones, porque si estaba muy asociada a una tradición, a la cultura, y se va perdiendo, pues también se va, ahora sí que se lleva también solo la cultura y tradiciones, también toda la diversidad que se tiene. Entonces, a veces, digamos, como una manera emergente o para asegurar que no se pierda toda esa diversidad, pues se hace la conservación ex situ en bancos de germoplasma. Entonces, digamos que deben de estar las 2 complementarias, tanto conservar in situ, porque aquí es donde se genera toda la diversidad, y para asegurar que no se pierda, entonces también debemos de hacer esta parte, de conservarlas ex situ, y de esa manera aseguramos que si aquí ya no hay, pues las tengamos al menos en bancos de germoplasma. Y ahora todo esto, sí o sí, o sea, no hay de otra, se tiene que usar. Entonces, porque si lo que no se usa, pues no se conserva, ¿no? Poco a poco se va perdiendo. Entonces, tanto lo que hay aquí en conservación in situ o con los agricultores, se debe de estar utilizando sosteniblemente para que esto se vaya conservando. Y lo que tenemos aquí en bancos de germoplasma también, o sea, no van a ser ahí como que estáticos y se van a quedar ahí como piezas de museo, sino que esto también se tiene que mover y se tiene que usar, ya sea para investigación o también, por ejemplo, si los productores perdieran aquí su semilla, se pueda tener como ese respaldo y volver a reintroducir.
Adicional de que hay más ventajas, ¿no? Por ejemplo, aquí pues todas las variedades o toda la diversidad pues va evolucionando junto con las condiciones ambientales o las nuevas condiciones ambientales derivadas del cambio climático y todo lo que ya sabemos. Y aquí pues no, como que se detiene el tiempo. Entonces ya no están adaptadas a estas nuevas condiciones. Y ya hay estudios donde han sacado estos materiales y los han regresado al lugar donde fueron colectados años atrás y a veces ya no se adaptan porque ya son condiciones diferentes. Y más ahorita con los cambios que hemos estado observando, ¿no? Que hay cambios muy, muy rápidos. Entonces, el mensaje central es que sí hay que hacer conservación, pero hay que usar, o sea, no es así como solo conservar y conservar, sino hacer un uso sostenible de toda esa diversidad que tenemos. Y bueno, en la FAO, de hecho, tiene un plan de acción mundial donde tiene las 4 áreas estratégicas que se debe hacer conservación in situ, ex situ, la parte de uso y la parte de creación de capacidades. Y entonces ahí todos los países del mundo se juntan cada 2 años y van evaluando, ¿no? Cuáles son las líneas urgentes que se deben de hacer, que deben de hacer todos los países miembros de esta comisión de la FAO y van discutiendo. Y entonces así se ha creado este plan de acción mundial que tiene 4 áreas estratégicas y que tiene 18 líneas de acción. Y esas líneas de acción tienen indicadores. Y entonces cada país integra un informe nacional, se lo manda a la FAO integra todos los informes de todo el mundo y genera este informe mundial de recursos fitogenéticos. Cuando se tiene el informe mundial, entonces otra vez se reúnen todos los países y derivado de lo que arrojó el informe, se define, ¿no? Pues si se siguen con esas líneas, si se cambian los indicadores, se evalúa qué área lleva más avance, en dónde se está trabajando poco y se va definiendo esas líneas prioritarias de acción. Ahorita está en proceso ya la integración del tercer informe mundial de recursos fitogenéticos. Digamos, ya dentro de poco, yo creo que el siguiente año ya vamos a poder ver esa publicación para conocer a nivel mundial cómo está la situación de los recursos fitogenéticos. Y entonces vemos que, de acuerdo a estos indicadores, el área de conservación in situ es la que presenta pues menor avance. Tiene una escala de 1 a 8 y digamos en in situ se estima que tiene un avance de 3.5. Porque es muy complicado hacer conservación in situ en la parte de agrobiodiversidad. Si lo vemos con especies silvestres es un poco más fácil porque están las áreas naturales protegidas o cosas así, pero aquí ya como veíamos, pues participan agricultores, y ya vimos que hay diferentes estratos de agricultores y es complejo. Entonces, pues vemos que también a nivel mundial, pues es el área con menos avances. Otra cosa que deben de, si en algún momento ustedes trabajan esta parte de hacer acciones in situ, siempre deben de tener o no perder de vista que es importante conservar los procesos. O sea que no solamente pensar, debo de conservar la raza, no sé, cacahuacintle o el chile piquín de aquí de Querétaro de la Sierra Gorda, sino todo el proceso que ha llevado a tener esa diversidad. Y el otro punto es que siempre hay una coevolución, ya veíamos hombre y las especies ya domesticadas, que no puede vivir el hombre sin sus cultivos o especies de las cuales depende para alimentarse, y las especies no pueden vivir si el hombre no las atiende, no las cuida, no las siembra, no las cultiva, porque si no, pues se pierden. Y lo otro, todos los usos y cultura que están asociados a las variedades. También que ahí no nada más está así como la variedad muy bonita o la raza de maíz aquí muy bonita, sino que es todo el agroecosistema, todo lo que está haciendo aquí de manejo y todo lo que está asociado también es importante considerar. Y adicional a que esto es un proceso dinámico, o sea, no es así como estático. Aquí, con todo este manejo que le está dando el productor, se está generando más diversidad. Y bueno, la importancia de la conservación in situ, pues es que es aquí donde se genera más diversidad. Entonces es algo súper padre, ¿no? Porque ustedes pueden decir, bueno, entonces ahorita allá afuera en el campo con los agricultores, efectivamente se está generando más diversidad y se está adaptando a las nuevas condiciones ambientales y está asociada a toda la cultura y a todas las tradiciones. Entonces es bonito, es así como, no sé, ver algo así en movimiento y que se está generando más cosas nuevas y muy bonitas. Estas están adaptadas a las condiciones, son resilientes a los cambios, tiene además conocimiento tradicional asociado a toda esa diversidad. Y bueno, que si nosotros hacemos conservación in situ, pues podemos conservar los diferentes niveles que ya veíamos con el doctor Luis,
desde la parte de ecosistemas, especies y la parte genética. Entonces, todo lo que tiene, todo lo que está asociado a la agrobiodiversidad. Y también, si hacemos estas estrategias in situ, pues también proporcionan servicios ecosistémicos. Entre mayor diversidad, pues aquí si tenemos más plantas nativas y demás, pues se protege el suelo, no hay erosión, hay más polinizadores, hay más aquí ranitas o más biodiversidad asociada. Ok, y algo también que siempre es importante tener en presente es que necesitamos, o ustedes que son así como la nueva, entre todos, la nueva generación, tener así como propuestas innovadoras y creativas de cómo hacer que los productores, ya veíamos que en su mayoría pequeños productores, pueden mejorar su calidad de vida social y económica derivada de toda la agrobiodiversidad que poseen, porque generalmente a veces coinciden de que sí poseen una mayor agrobiodiversidad, pero también tienen los mayores índices de pobreza y demás. Entonces ahí es, digamos, cómo entrarle y cómo ir viendo para que ellos puedan verse beneficiados de tener toda esa diversidad. Y bueno, les decía, es complejo, no es así tan fácil hacer conservación in situ. Hay varias cosas, y más en nuestro país, que es muy heterogéneo, tenemos muchos problemas, y tal vez problemas más urgentes de atender, como la inseguridad, los problemas que tenemos de salud, con altos índices de diabetes y otras enfermedades, y encima somos un país megadiverso, con centro de origen, con un montón de agrobiodiversidad que se está perdiendo. Entonces, a veces, pues sí hay otras urgencias en el país, adicional a todos los factores que hay ya en el tema así muy específico relacionado con el tema. Entonces, les decía, en su mayoría son pequeños productores, no son así con grandes áreas, tampoco con lo que producen, pues no satisfacen sus necesidades de autoconsumo, tienen que comprar o tienen que adquirir. También otro factor que se tiene es que la mayoría siembra en temporal. Entonces todo es así como que incierto, ¿no? Dependiendo si llueve mucho, si llueve poco, si las heladas se retrasan, si no se retrasan. También, pues a veces tienen ahí problemas con plagas, con enfermedades. Los que utilizan insumos como fertilizantes o cosas así, pues son caros, a veces ya no pueden comprarlos. Cambio climático. A veces, por ejemplo, ellos invierten o siembran, pero pues no recuperan ni lo que invirtieron. Entonces, son varias cosas que está muy padre la agrobiodiversidad, pero también hay varios factores que debemos de considerar para poder hacer acciones así más concretas, considerando todos estos factores. Y algo también para hacer in situ es que en México pues tenemos áreas naturales protegidas, pero estas no siempre, digamos, coinciden donde están las áreas naturales protegidas, no necesariamente es donde hay mayor agrobiodiversidad, pueden ser en diferentes lugares. Entonces, por eso muchos países han optado, pues sí, tener áreas naturales protegidas que generalmente están dirigidas para especies silvestres o se definieron por el número de especies o riqueza de especies o importancia de especies en ciertos lugares de los países y del nuestro, y pero les decía, no coincide, y entonces algunos otros, por ejemplo, Perú ha optado por tener áreas agroecológicas ya específicas para la parte de agrobiodiversidad, que más adelante lo vamos a ver. Y algunas acciones que se han hecho para conservación in situ, que de hecho es una de las líneas de acción de este plan de acción mundial que ya veíamos, pues es crear bancos comunitarios de semillas. Entonces, en el país se habían establecido alrededor de 25, más o menos, porque ahorita hay muchas asociaciones civiles que han establecido bancos comunitarios de semillas. Entonces, lo que se hace pues, es trabajar con las comunidades, si ellos quieren y están interesados, pues establecer estos bancos de semillas que están dentro de las comunidades y que se resguardan, digamos, las semillas que ellos generalmente usan para su producción. Y bueno, aquí les tenía un video, a ver si nos da tiempo, está muy cortito para que ustedes vean lo del banco. Voy a dejar de compartir, les comparto el video y ok, entonces les decía, una de las estrategias o líneas de acción pues es hacer estos bancos comunitarios de semillas que pueden servir para, tengo el micrófono, pero sí, pueden servir para conservar in situ pues toda la agrobiodiversidad.
Les decía que en el caso de otros países, pues ya nos llevan a la delantera. Ellos ya tienen, por ejemplo, el caso de Perú, ha definido como zonas de agrobiodiversidad. Y en estas zonas, pues obviamente hacen estudios previos que se tenga una amplia variación de especies cultivadas y ya están formalizadas en una ley. Entonces eso también les da como mayor fortaleza, porque pues digamos, tienen el soporte de estar en un marco jurídico y el objetivo central pues es de conservar toda la diversidad que se tiene. Adicional a que también se ha potenciado, porque estas áreas de agrobiodiversidad en Perú pues ya aparecen, digamos, en mapas, y entonces eso pues atrae también a turismo, ¿no? Como ahorita nosotros con nuestros pueblos mágicos, yo lo veo como algo similar, que ellos tienen estas zonas de agrobiodiversidad en mapas oficiales, además de que estas zonas pues son prioritarias para hacer acciones de conservación, de uso sostenible, y les decía algo súper importante, es que está enmarcada en una ley. Entonces me parece como que podríamos aprender algo de Perú. En la parte de conservación ex situ, pues aparte de conservarlas en condiciones in situ, entonces también se pueden conservar en bancos de germoplasma. Y aquí no nada más, imagínense semillas, se conservan varias cosas. Podemos conservar plantas enteras, que son de especies generalmente que si uno deshidrata las semillas se muere. Entonces por eso se conservan o se hacen bancos de germoplasma de plantas vivas, que son las semillas recalcitrantes. Y luego tenemos bancos de semillas. Estos bancos de semillas generalmente son especies que nosotros les damos a bajar la máxima humedad que se pueda hasta el 5%. Entonces, da de cuenta que las vamos a mantener así medias vivas, pero deshidratadas, pero nos aguantan para que no se ahoguen y para que nos tarden mayor tiempo de vida. Y entonces, de esa manera son las semillas ortodoxas y se guardan en bancos de germoplasma de semillas. Pero también tenemos bancos de cultivo de tejidos, o sea, tejidos que se pueden reproducir y nos pueden dar una nueva planta. Igual se pueden tener bancos de crioconservación. Estos generalmente, imagínense, pequeños igual meristemos que nos pueden dar origen a otra planta y se pueden guardar en un recipiente relativamente pequeño, pues en el número de muestras. Y estas pueden dar origen a otra planta. Son los nuevos bancos de germoplasma, estos de crioconservación, pero también hay bancos de polen, igual hay bancos de genes. También podemos tener bancos donde ya lo que se conserva es secuencias de ADN. Entonces hay diferentes tipos, ustedes ya pueden ver desde plantas vivas, semilla, cultivo de tejidos, polen y hasta secuencias de ADN. Puede haber bancos también con esa información. De estos, si vemos los bancos de semillas, de acuerdo al último informe de FAO, pues se reportaban alrededor de 1,750 bancos de genes o de semillas, y de estos resguardaban alrededor de 7.4 millones de muestras de semillas. Pero de todas estos 7.4 millones, solamente 1.4 millones son diferentes. Todo lo demás son duplicados. Entonces pueden ver que pues, es relativamente poco. Y aquí podemos ver en imagen cuáles son los bancos de germoplasma, en donde hay estos bancos que tienen más de 10,000 accesiones de muestras. Aquí tenemos el Svalbard, que es el banco, digamos, muy grande, que resguarda semillas de todo el mundo. Y estos que tienen aquí en color cremita es el CIMMYT, que pertenece a un consorcio mundial que tiene bancos de germoplasma establecidos en países con centros de origen de algún cultivo de importancia. Por ejemplo, acá en Perú tenemos el Centro Internacional de la Papa, aquí en México tenemos al CIMMYT, que es el Centro Internacional del Maíz, que resguarda maíz y trigo. De trigo, obviamente no somos centro de origen, pero de maíz sí, y aquí es donde se tiene el CIMMYT de mayor cantidad de muestras en resguardo. Y si vemos así como lo histórico, pues podemos ver que esta parte de conservación ex situ pues ha ido pues, creciendo. En los 80s fue cuando mayor auge tuvo esta parte de colecta, y bueno, aquí está hasta 2007, que en el 2007 otra vez vuelve a bajar, pero digamos que en esta ha sido como el histórico de cómo se ha ido conservando ex situ, y generalmente es por estos bancos internacionales, este consorcio que les decía, que está establecido en lugares o en países que son centro de origen de ese cultivo de importancia para la humanidad. En el caso de México, pues tenemos diferentes bancos de germoplasma en diferentes instituciones.
En la Narro, por ejemplo, está un banco de germoplasma, en la UDG está otro banco de germoplasma, en Chapingo, en Texcoco está otro banco de germoplasma, en Oaxaca, en un campus de la Universidad de Chapingo, está otro banco de germoplasma, el CICI tiene un banco de germoplasma, nosotros también estamos ya, en 2013 se inauguró el banco de germoplasma, pero aparte de eso, bueno, todos estos bancos se estima que más o menos resguardan más de 64,000 diferentes muestras de semillas que están resguardadas en estos bancos que les comentaba. Y también México tiene el Centro Nacional de Recursos Genéticos, que la verdad que este centro, pues sí, siempre les digo que es como de primer mundo. Tiene unas instalaciones muy bonitas para resguardar no solamente ya la parte de plantas, aquí también se resguarda la parte de microbios, de forestales, de zoogenéticos, de acuáticos. Entonces es como así la arca de Noé de México, para resguardar toda esa diversidad en este Centro Nacional de Recursos Genéticos que está en Tepatitlán, en Jalisco, y está muy bonito. En el caso de nosotros, pues tenemos el Banco de Germoplasma, se inauguró en el año 2013, y resguardamos diferentes materiales. Tenemos, pues, obviamente, especies que son nativas de México, desde algodón, papa, dalias, cempasúchil, maíz, agaves, nopales, calabazas, diferentes especies que tenemos en resguardo en el Banco de Germoplasma. Y aquí pueden ver cuáles son algunas colectas que se han realizado de esto que tenemos en resguardo. Pues prácticamente en todo el estado pues se tiene al menos algún registro, ¿no? Obviamente pueden ver vacíos que no se ha colectado. Entonces con todo esto pues podemos ver que es necesario esa conservación in situ, junto muy estrechamente con la parte de conservación in situ. Vimos que una de las acciones para in situ puede ser bancos comunitarios y también tener presente de que es necesario conservarlas ex situ para que no se pierdan en su hábitat natural. Y algo importante que les decía, pues usar toda esa diversidad que se tiene, pues en la búsqueda de valor agregado, con mejoramiento genético, se pueden obtener hasta patentes, a veces tienen propiedades medicinales, nutracéuticas, y lo que se quiere, hay diferentes tratados internacionales, uno de ellos es el Protocolo de Nagoya, que el Protocolo de Nagoya está hecho, el objetivo central es que derivado del uso de toda esa diversidad que tenemos, y de este beneficio que pueden tener compañías semilleras o pueden tener empresas transnacionales farmacéuticas, que esos beneficios económicos que se tengan, pueda haber una distribución justa y equitativa a los poseedores de toda esa diversidad, a los agricultores que tienen toda esa diversidad, como que ese es el espíritu central del Protocolo de Nagoya, de asegurarse esa distribución justa y equitativa derivada de la utilización de todos los recursos genéticos. Y una premisa importante que también debe tener presente, y que ya se las mencioné creo al principio, es que esto pues sí se debe conservar, pero también se debe de usar sosteniblemente. Y bueno, en el caso de bancos comunitarios, pues hay diferente literatura. Aquí les puse, ustedes nada más si googlean aquí el título, pueden bajar completa la publicación. Aquí hay un capítulo que escribimos, en el caso de los bancos comunitarios de México, y ya también hay experiencias de otros países, entonces puede ser muy bueno para que lo revisen. En el caso de estar interesados en crear el banco comunitario de semillas o el banco de su escuela, también hay diferente literatura que pueden bajar de Biodiversity, nada más le ponen este título, igual les baja completo el manual de cómo establecer ese banco comunitario y tiene diferentes cuadernillos. Pues una vez que metan esto en Google y que les baje esto, ya nada más van buscando todos los cuadernitos y les va explicando así como pasito a pasito cómo establecer ese banco comunitario de semillas. Igual yo los tengo aquí impresos por si alguien quiere consultarlos, ahora sí que de otra manera pues se los puedo facilitar. También hay diferente literatura, pueden visitar este link del SNICS, aquí hay muchísimos libros que pueden bajar completos, y por ejemplo ahí está este libro puede ser muy útil para ustedes, cómo propagar el cultivo de especies del género Echeveria, pues a lo mejor les puede ser útil si van a trabajar, no sé, este género, o algunas cosas les puede dar ideas si van a trabajar con cactáceas, pues algunas cosas, ¿no? Que pueden ser que se compartan. Pero tienen toda esta literatura de especies nativas o de cultivos nativos que pueden bajar de esta página con este link. Y bueno, eso es lo que tenía preparado para ustedes. Espero que sí les sea de utilidad.